Bueno, vamos a iniciar con el caso clínico correspondiente al día de hoy. Soy la doctora Alicia Carrasco, residente de segundo año de Alergia y Inmunología Clínica, y he sido asesorada por la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Vamos a empezar con los casos clínicos. El primer caso es una paciente femenina de 18 años de edad con iniciales MGM de escolaridad primaria, que se ocupaba al hogar de religión católica procedente de San Luis Potosí y que radica en Santa Catarina, Nuevo León. La informante de los datos fue la madre. Esta paciente tenía antecedentes de una tía paterna con infecciones respiratorias recurrentes en la infancia y dentro de los antecedentes personales no patológicos, una vivienda ubicada en área urbana, aunque alternaba también un ambiente rural en el lugar de origen de la paciente, que contaba con todos los servicios, no habían mascotas, tampoco humedad, clima tampoco tenía, y el colchón una antigüedad de 5 años sin tabaquismo. Dentro de los antecedentes patológicos personales, las infecciones iniciaron a los 3 meses de edad, que eran infecciones respiratorias y requerían múltiples internamientos cada 2-3 meses. Se diagnosticó síndrome de hiper-IgM a los 8 años de edad en el Hospital Materno Infantil y también enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no estaba consignado la edad en la cual se hizo el diagnóstico. El motivo de consulta fue debilidad y rechazo al alimento. Veamos un poco el principio y la evolución del padecimiento. La paciente inicia a los 3 meses de edad con cuadros respiratorios a repetición, que como ya dijimos, se presentaban continuamente cada 2 a 3 meses. A los 8 años es internada en el Hospital Materno Infantil por presentar hiporexia, estreñimiento, desnutrición. Se hace el diagnóstico en ese momento de inmunodeficiencia primaria, se diagnosticó hiper-IgM. A los 17 años también se consigna el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Recordemos que también tenía el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no sabemos en qué tiempo o a qué edad se realizó este diagnóstico. A los 18 años es importante mencionar que cuando la paciente presenta este nuevo episodio infeccioso, que además se caracterizó por un episodio convulsivo, ya había suspendido el tratamiento con la terapia de reemplazo con inmunoglobulina y la terapia profiláctica también. Entonces, en esa ocasión presenta un episodio de convulsión que fue manejado en el Hospital Materno Infantil. A los 18 años, posteriormente 7 meses después del último episodio, acude a nuestro centro regional de alergia, en donde refería astenia, hiporexia, 3 días de evolución de tener un cuadro respiratorio, rinorrea, estornudos, tos productiva, y se había manejado ambulatoriamente con cefalexina, dextrometorfano, sin embargo no había mejorado. Entonces, al momento de la evaluación se encontraron signos vitales dentro de lo normal, sin embargo, pues tenía desnutrición, podemos ver el peso y la talla, el hábitus exterior estaba alerta, sin embargo no interactuaba verbalmente, ojos con conjuntiva normal, oídos, la membrana timpánica perlada, escaso cerumen, las fosas nasales se encontró hipertrofia del 50%, la mucosa oral sin lesiones, no se observaron amígdalas, el corazón rítmico sin ruidos patológicos, al igual que ambos pulmones ventilados. En abdomen se encontró hepatomegalia que rebasaba 5 centímetros, no es plenomegalia, y la piel se encontró sin alteraciones. Los diagnósticos que se consignaron fue síndrome de hiper-IgM, anemia hemolítica autoinmune y neumopatía crónica. Se inicia tratamiento con Flixotide, 250 microgramos, una inhalación cada 12 horas, y se plantea el reinicio de la gamma globulina que había sido interrumpida un año previo y terapia profiláctica. Se logra iniciar el tratamiento profiláctico, pero no se logra iniciar la terapia de reemplazo, ya que en ese momento la paciente no contaba con recursos económicos. La paciente nada más acudió a 2 citas de seguimiento. Se logró realizar una biometría hemática en donde vemos que los leucocitos están en un límite inferior, la hemoglobina igual, las plaquetas de 141 están en un límite normal y los neutrófilos absolutos, 1800 totales, que bueno, estaban casi que en el límite inferior. En cuanto a las inmunoglobulinas, disminuida la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E se mantenía dentro del límite inferior, vemos aumentada la inmunoglobulina M y la E pues disminuida. El resto de las células B, los linfocitos, se encontraban dentro de los rangos normales.
Se logró medir la expresión de la proteína o del CD40 ligando en los linfocitos T y lo expresó, se encontró que estaba normal, y también se midió el receptor CD40 en las células B, que también lo expresó. Quedó pendiente con ella realizar el estudio molecular. Sin embargo, se sospechó en ese momento que era un síndrome de hiper-IgM por probable deficiencia de una de las enzimas importantes y que puede estar presente en esta entidad, que es la citidina desaminasa inducida por activación. El siguiente caso es un paciente masculino de 2 años y 4 meses con iniciales del nombre DTDG, que pues católico, y en ese caso la madre fue la que dio los datos. Vemos los antecedentes heredofamiliares, una madre de 28 años con antecedentes de tuberculosis que había recibido tratamiento completo y había sido un periodo anterior de 8 años previo a esta evaluación. El padre de 28 años aparentemente sano y una hermana de 4 años con síndrome de Down. No encontramos los antecedentes personales no patológicos, ya que no estaban en el resumen clínico donde se obtuvieron estos datos. Vemos que el paciente era producto de segunda gesta, con un embarazo deseado, que tuvo un embarazo de término parto vaginal, nació con un Apgar 8-9, con peso y talla adecuados, fue dado en alta conjunta, la onfalorexis a los 7 días. El paciente recibió lactancia materna y también dieta complementaria que se inició a los 4 meses. Y según los datos brindados por la madre, tuvo un desarrollo psicomotor adecuado para la edad en el primer año de vida. Y pues sí tenía completo el carnet de vacunas en el momento que se registraron los datos. Los antecedentes patológicos personales es un paciente que inicia con infecciones respiratorias a los 2 meses de edad, tanto respiratorias como gastrointestinales, que eran múltiples y pues lo llevó a que el paciente fuera internado en varias ocasiones. Vamos a revisar aquí cuáles fueron los padecimientos que presentó desde los 2 meses. Empezó con infección en vías respiratorias que requirió tratamiento antibiótico. A los 2 meses y medio, infecciones gastrointestinales con deshidratación, un internamiento en el hospital materno-infantil. 5 y 8 meses, nuevos episodios de infecciones respiratorias que se trató, pero bueno, no se consignó con qué se había tratado, no requirió internamiento. Al año presenta nuevo episodio de diarrea, se diagnosticó Cryptosporidium, se da tratamiento y un nuevo internamiento. A los 22 meses presenta también otro cuadro respiratorio, neumonía más derrame, estuvo internado por 1 mes y se dio tratamiento con ceftazidima y clindamicina y otros esquemas también. A los 2 años presenta nuevo cuadro de neumonía con nuevo internamiento y a los 2 años y 3 meses presenta un cuadro respiratorio que es cuando acude a nuestro hospital y se interna con diagnóstico de neumonía. Veamos qué pasó durante el internamiento. El paciente decidió ingresarse al hospital por presentar fiebre, había tenido disnea y a pesar de un tratamiento ambulatorio con cefixima no tenía mejoría. Durante el internamiento presenta hematoquesia, melena, se inician diferentes esquemas de antibióticos, entre ellos efepime con clindamicina, luego se complica con derrame pleural, requiere unidad de cuidados intensivos, se reportó Staph aureus en el crecimiento y bueno, se readecua la cobertura antibiótica. Luego se realizó toracotomía con lobectomía porque presentó necrosis en el lóbulo superior del pulmón derecho. Y bueno, continúa con coberturas, con imipenem, presenta pancitopenia, se hace un cultivo, reporta Candida albicans, así que se inició abordaje con anfotericina, se interconsultó con el servicio de alergia inmunología clínica y se realiza la subpoblación de linfocitos y el perfil de inmunoglobulinas, así como también se indica la realización de nitroblue de tetrazolio. Vamos a ver aquí cuáles fueron los resultados de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se encontraron bajas, vemos que la IgA estaba muy baja, la IgG de igual forma, la IgM alta y la IgG se mantenía pues dentro del límite inferior. Los linfocitos B, linfocitos NK, los linfocitos T, todos se encontraban disminuidos en este paciente. Se logró realizar también la expresión de la proteína del CD40 ligando y se vio que no se expresó, no se encontró. El CD40 en los linfocitos B sí se encontró. Se logró hacer el estudio molecular en este paciente y se encontró que la mutación estaba en el exón 5.
las células B de memoria se encontraron completamente bajas. El diagnóstico final, pues un síndrome de hiper-IgE por deficiencia de CD40 ligando. El paciente logró egresarse, sin embargo, 2-3 meses después, ingresa con un nuevo cuadro de neumonía complicada con derrame, presentó además derrame pericárdico y pues en este nuevo internamiento el paciente falleció por choque séptico. Hasta aquí la presentación de los casos clínicos. No sé si hay alguna pregunta, hay algunos datos que no pude recoger ya que no estaban los expedientes en archivo y se tomaron de los resúmenes clínicos. No sé si tienen alguna pregunta. Llama la atención que le pusieron el esquema de vacunación a pesar de que ya estaba enfermo desde que era un lactante menor. Sí, había cursado con varios episodios de internamientos múltiples, pero creo que no se sospechó desde un inicio que podía tener una inmunodeficiencia y se abordó como un paciente pues que era que no tenía un padecimiento de estos. Bueno, voy a continuar entonces con la revisión del tema de síndrome de hiper-IgE. Vamos a definir, este es un síndrome que se caracteriza por infecciones recurrentes con niveles bajos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, A y E, no así de la inmunoglobulina M que se mantiene dentro de valores normales o incluso que puede estar aumentada. La prevalencia va a variar según el defecto que se encuentre. El más común va a ser el defecto de CD40 ligando, que se puede presentar hasta en el 70% de todos los casos de este síndrome y debuta en la infancia, incluso se considera que a los 4 años el 90% de los pacientes ya han presentado síntomas, debuta como una inmunodeficiencia combinada. El trastorno o lo que no se produce es el cambio de isotipo de inmunoglobulinas, por lo que no se pueden sintetizar o formar el resto de inmunoglobulinas y solamente se encuentra la IgM que está ya presente en los linfocitos maduros. Vamos a hablar un poco de historia. En 1961 se describe ya casos de este tipo en 2 pacientes que presentaron infecciones recurrentes. Se denominó disgamma-globulinemia y en ese entonces era para no confundirlo con la agamma-globulinemia ligada al X. En 1987, Mayer y colaboradores ya empiezan a plantearse el mecanismo de colaboración de los linfocitos T que no se daba en estos pacientes. En 1993 ya se descubre molecularmente que existía una mutación en el CD40 ligando en los linfocitos T y desde la fecha hasta en la actualidad se han descubierto muchas mutaciones que van relacionadas con la señalización, con enzimas involucradas que son también causantes de síndrome de hiper-IgM. Se define también como deficiencias de recombinación de cambio de clase o de isotipo de inmunoglobulinas. Estas son deficiencias que son poco frecuentes y que el cuadro clínico va a estar en base al defecto genético que se presente, pero son manifestaciones que están muy relacionadas. La epidemiología vemos que varía de 0.3 al 2.9 la prevalencia de esta enfermedad, no siendo tan alta. Según un registro en España, la tasa de incidencia de todas las formas fue de un paciente por 20 millones de nacimientos, siendo la deficiencia de CD40 la más frecuente hasta en un 70% de los casos. Y esta deficiencia de CD40, la prevalencia es de 2 a 1 millón en hombres, y hay otras deficiencias de enzimas que son causas también de síndrome de hiper-IgE, como la enzima citidina desaminasa, que en esta la prevalencia es menor, vemos que es de un caso por 1 millón. En cuanto al género, según el tipo de efecto que se produzca, por ejemplo, si es ligada al X, que es la deficiencia de CD40 ligando, se va a presentar en el género masculino. Las otros tipos de deficiencias, sobre todo en enzimas, se puede presentar en ambos géneros, como vimos nuestra primera paciente que era del género femenino. La raza y la etnia todavía no se conocen los datos, sin embargo se hizo un estudio en Estados Unidos en donde se encontró predominio de la raza blanca. Vamos a ver cuál es la etiología o las causas congénitas y las adquiridas. En este momento nos vamos a enfocar a las causas congénitas. Vemos que existe el síndrome de hiper-IgM, que se da una numeración del 1 al 5, y estos también se denominan como herencia mendeliana en línea en el hombre homing,
que aquí hay diferentes mutaciones como la que ya hemos venido mencionando. Se han descubierto otros genes como mutaciones en estos genes P13K, INO80, MSH6, PMS2, en el gen ATM de ataxia telangiectasia, también otros defectos en moduladores como el factor nuclear kappa beta, otros síndromes que están asociados con reparaciones defectuosas en el ADN cuando se da el cambio de isotipo. Y las adquiridas, que bueno, estas pueden ser mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, linfomas, síndrome de rubéola congénita, medicamentos como inhibidores de calcineurina y fenitoína, y eso pues tenerlas en cuenta al momento de plantearnos diagnósticos diferenciales en cuanto a la posible causa de un síndrome de hiper-IgM. Es importante partir de la interacción que se da entre el CD40 ligando y el CD40. Vemos aquí un linfocito T CD4 y el linfocito B, el linfocito T CD4 con el CD40 ligando y el linfocito B con el receptor CD40. Esta interacción va a llevar a que se activen o se den diferentes señalizaciones hacia el núcleo, y es aquí en el núcleo donde se van a dar los procesos de cambio de isotipo y de recombinación somática, que a eso me refiero, a que va a haber un cambio de inmunoglobulina y se va a sintetizar los diferentes tipos de inmunoglobulina y va a haber aumento en la afinidad de estas inmunoglobulinas. Este proceso en el ADN no se va a dar debido a que no hay esta unión. Entonces, ya partiendo de esto, vamos a mencionar cuáles son las posibles causas que se pueden presentar en este síndrome. Deficiencias en las mutaciones de CD40 ligando, en las mutaciones de CD40, la proteína del linfocito B, y mutaciones a diferentes vías o en diferentes vías de la señalización necesaria al núcleo para que se dé el cambio de isotipo y la hipermutación somática. Aquí mencionamos algunos tipos, las deficiencias de enzimas y deficiencias de estos ligandos, pero bueno, existen muchas otras alteraciones que se han encontrado según el tiempo. Recordemos que las células B van a pasar por un periodo de formación que va desde las células precursoras hematopoyéticas hasta la formación de las células B de memoria, que son las que necesitamos que hagan este cambio de isotipo y la hipermutación somática. Vamos a revisar un poco aquí cómo va el proceso de formación de las células B. Entonces vemos que esta es la fase en donde va a ser la fase de maduración. Aquí tenemos la célula madre hematopoyética, la fase pro-B de los linfocitos B, que aquí ya empiezan a formarse las cadenas largas de las inmunoglobulinas o del receptor BCR. Entonces recordemos que se da la recombinación VDJ, primero DJ y luego VDJ, y se forman las cadenas pesadas. Luego se van a formar las cadenas ligeras de la inmunoglobulina, y aquí pues también por mediante recombinación VDJ vamos a tener al final un linfocito B que va a ser capaz de sintetizar inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Esta fase, que es la fase no dependiente de antígeno, no se va a afectar en el síndrome de hiper-IgM. La fase que se va a afectar es cuando los linfocitos B migran y se van a ser estimulados por el antígeno, que es cuando se va a dar la colaboración o la cooperación con los linfocitos TCD4. Entonces, una vez que están en los centros germinales, que fueron estimuladas por el antígeno, los linfocitos B deben de hacer el cambio de isotipo y la hipermutación somática, que es lo que no va a ocurrir porque no se va a dar la interacción con el linfocito TCD4 o pueden haber algunas alteraciones en las enzimas encargadas de estos procesos y no se va a dar el cambio de isotipo, por lo que no se va a sintetizar otras inmunoglobulinas diferentes a la IgM que ya viene presente en los linfocitos. Y tampoco se va a dar la hipermutación somática, que esta no es más que el aumento en la afinidad en la región variable de la inmunoglobulina para que se una a los antígenos. Esos dos procesos importantes no se dan en el síndrome de hiper-IgM. Vemos aquí, recordemos la estructura clásica de la inmunoglobulina, donde están las cadenas pesadas con las cadenas ligeras, la porción constante o FC y la región variable FAB. Recordemos que esta es la porción que se va a unir a los órganos efectores y la región variable que se va a unir a los antígenos. Es aquí donde se va a dar
el cambio de isotipo, en donde se va a hacer como cortes de segmentos de ADN de esta región para que se puedan sintetizar o formar los diferentes tipos de inmunoglobulina, y en estos cortes van a estar involucradas también muchas enzimas. Esto se va a ver afectado, al igual que la hipermutación somática, que aquí es un poco diferente, es más bien que se introducen genes, se introducen bases con el objetivo de aumentar la afinidad de esta porción de la inmunoglobulina para que se una de una forma mejor a los diferentes antígenos. Estos son los procesos que se van a ver afectados. Aquí tenemos un resumen de todo lo que ya hemos mencionado, el desarrollo de células B, y la obtención de las células de memoria, que es cuando ya se va a haber dado el cambio de isotipo, que lo vemos aquí al final en color azul a la derecha. Ya tenemos las células B de memoria, donde ya ha habido una interacción con el linfocito T. Aquí lo vamos a ver un poquito más a fondo. Tenemos aquí el linfocito T y al linfocito B, el linfocito T que expresa CD40 ligando y el linfocito B con su proteína CD40. Recordemos que esta interacción se va a dar una vez que haya habido la estimulación por los antígenos. Este linfocito T va a producir citocinas que de una forma van a ordenarle al linfocito B qué tipo de inmunoglobulina debe de producir, y es aquí donde se da el cambio de isotipo. Entonces, por ejemplo, si el linfocito T libera interleucina 4, entonces va a ser la señal de que debe de producir, en el caso de que sea una respuesta alérgica, inmunoglobulina E, por ejemplo. Entonces debe de hacer ese cambio de isotipo. Cuando no se da la unión, no se va a dar esa orden y no se va a realizar ese cambio, que va a depender de la activación de un grupo de proteínas, así como el factor nuclear kappa beta, que va a señalizar al núcleo, y una vez que señaliza, en el ADN se van a producir esos procesos de recombinación o de cambio de isotipo por enzimas, como estas enzimas que tenemos aquí, que es la citidina desaminasa y la uracil ADN glicosilasa, que van a estar interviniendo en estos procesos tanto de cambio de isotipo como de hipermutación somática. Si alguna de estas vías se altera, entonces tenemos el síndrome de hiper-IgM, y si estas células B de memoria no logran formarse, pues prácticamente no vamos a tener centros germinales, que es a donde pasan estas células posteriormente. Teniendo bien claro estos dos mecanismos que se van a ver afectados en el síndrome de hiper-IgM, que es la recombinación de cambio de clase de inmunoglobulina y la hipermutación somática. Vamos a definirlo. Se define textualmente el primero como un proceso mediante el cual las células B maduras, productoras de IgM e IgD, pueden cambiar de una forma eficaz la clase y sintetizar anticuerpos como IgG, IgA e IgE. Y la hipermutación somática es aumentar la afinidad de estas inmunoglobulinas mediante la introducción de mutaciones por sustituciones de bases en el ADN en las regiones variables de la inmunoglobulina, y esto va a aumentar la afinidad de unión del anticuerpo al antígeno. Estos son los mecanismos que se ven afectados en el síndrome de hiper-IgM. Aquí vemos algunos de los que ya mencionamos: CD40 ligando, CD40, el factor nuclear kappa beta, que es importante también, y enzimas que van a intervenir en estos procesos de cambio de isotipo y de hipermutación somática. Vamos a ver cuáles son los tipos de hiper-IgM que se han descrito, que se nos mencionan en la literatura. Vamos a hablar de los 5 más característicos en este momento. El tipo 1, que es el ligado al X, deficiencia de CD40 ligando, que recordemos es el más frecuente y se puede presentar hasta en el 70% de los casos. Aquí se va a afectar la recombinación somática, el cambio de isotipo y la hipermutación somática. Son los dos procesos que se van a afectar, que ya los mencionamos. El tipo 2, que es autosómico recesivo, y en este se va a afectar una de las enzimas, que es la citidina desaminasa, que interviene cortando las cadenas de ADN para que se dé o se lleve a cabo el cambio de isotipo, y la hipermutación somática también esta enzima se ve involucrada.
El tipo 3, que es autosómico recesivo, y aquí las mutaciones van a ser en CD40, esta es la proteína que está en los linfocitos B, y se va a afectar también el cambio de isotipo y la hipermutación somática. El tipo 4, que todavía los mecanismos están desconocidos, pero se ha descrito que es similar al tipo 2 con la deficiencia de la enzima citidina desaminasa. El síndrome de hiper-IgM tipo 5, en este caso las mutaciones son en la enzima uracil-ADN glicosilasa, en donde de igual forma se van a ver afectados tanto el cambio de isotipo como la hipermutación somática. Otras deficiencias que se han ido describiendo a lo largo del tiempo, tenemos por ejemplo mutaciones en el gen MSH6, en donde aquí se va a afectar nada más el cambio de isotipo, mutaciones en el gen PMS2, que también se afecta al cambio de isotipo, el síndrome P13 quinasa delta activada, que de hecho es uno de los recientes diagnósticos que se realizó en un paciente de la consulta de inmunología en nuestro servicio, en donde aquí se va a ver el defecto en el cambio de isotipo de igual forma, y otras deficiencias de proteínas como INO80. También se han relacionado síndromes que van a dar el síndrome de hiper-IgM como ataxia telangiectasia por las mutaciones en este gen ATM, que aquí el cambio de isotipo también es el que se va a ver afectado, entre otros síndromes que también se ven involucrados. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar a los primeros, que es el síndrome de hiper-IgM del 1 al 5. Vamos a empezar hablando de la deficiencia de CD40 ligando, que este es el más frecuente, es ligado al X. Las mutaciones son en el gen CD40 ligando de los linfocitos T y este está ubicado en el cromosoma XQ263. La incidencia aproximada es de 1, incluso se plantea actualmente que es de 2 a 1 millón de varones. Va a haber disminución de las inmunoglobulinas con excepción de inmunoglobulina M, que puede estar normal o aumentada. La prevalencia es alta, del 70% de todos los síndromes. Se va a producir tanto deficiencias celulares como humorales por esta interacción que se da. Y también se van a ver involucradas otras células de la línea mieloide, que lo explicaremos adelante. Las manifestaciones clínicas suelen presentarse en los 2 primeros años y como es ligado al X, se va a presentar en el género masculino, que fue el segundo caso que revisamos el día de hoy. Al no haber la interacción o la unión entre el CD4, el linfocito T y la célula B, no se va a llevar a cabo todos los procesos necesarios para la señalización al núcleo y la producción del cambio de isotipo y la hipermutación somática. Esos son los principales mecanismos que se van a afectar. Lo vamos a volver a ver. Aquí tenemos al linfocito TCD4 y el linfocito B, nuevamente con su CD40 ligando y su proteína CD40, se van a activar este grupo de factores asociados, TRAF, que se denominan así, van a provocar translocaciones, por ejemplo, en el factor nuclear kappa beta, que este va a señalizar al núcleo, y en el núcleo se van a dar mediante enzimas que ya hemos mencionado, como la citidina desaminasa, cambios en las cadenas de ADN que van a permitir que se produzca el cambio de isotipo partiendo de una inmunoglobulina M o D a formar inmunoglobulina G, A y E. Y también se va a producir aumento de afinidad en las regiones variables de la inmunoglobulina para que se unan los antígenos, que es lo que no se va a dar si no existe esta señalización. Entonces, CD40 ligando pertenece a la familia de factores de necrosis tumoral. Estos se van a producir también por plaquetas y se encuentra el CD40 no solamente en los linfocitos B, ¿verdad? Sino que el CD40 también se puede encontrar en otras células de la línea meloide, como células dendríticas, monocitos, macrófagos y neutrófilos. Por eso es que en esta presentación ligada al X podemos encontrar algunas alteraciones como neutropenia, que es una de las más características. También se describe anemia en menos proporción y trombocitopenia en menos proporción, ya que no va a recibir esa estimulación por no estar el CD40 ligando en los linfocitos T. Vemos aquí, integramos el desarrollo de las células B. Aquí tenemos al CD40 ligando, que va a ser producido tanto por linfocitos T como por plaquetas.
y los receptores o las células que van a tener CD40, que van a interaccionar con estas células T y este CD40 ligando, como las células dendríticas, nuestro linfocito B, los macrófagos, los neutrófilos, y eso pues lleva a que si no está el CD40 ligando, no se estimulen estos diferentes tipos de células y tengamos alteraciones tanto en la célula linfoide como en la estirpe mieloide. Esto es un resumen de todo lo que ya hemos visto, las diferentes alteraciones que se van a dar en el síndrome de hiper-IgM ligado a X. Aquí vemos las cadenas como las enzimas, por ejemplo la citina desaminasa que está por aquí, va a pues escindir estas cadenas y se van a formar diferentes estructuras mediante recombinaciones de segmentos de ADN que van a permitir que se dé la recombinación o el cambio de isotipo, que es lo que falla. La hipermutación somática más bien son introducción de bases o de segmentos a estos genes que va a aumentar la afinidad en la región variable por el antígeno. Esos son los dos procesos que ya hemos repetido. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de hiper-IgM. Esos pacientes debutan en la infancia, sin embargo se han encontrado algunas mutaciones hipomórficas en CD40 ligando que puede dar a síntomas más tardíos. La primera manifestación son las respiratorias, de un 40-60% de los casos las pueden presentar, entre ellos neumocistis girovesi es el más frecuente, también se describe citomegalovirus, adenovirus, cándida. En segundo lugar, la segunda forma de presentación son las manifestaciones gastrointestinales, hasta en el 50% de los pacientes, y lo vimos muy bien en el caso clínico presentado del paciente. Los síntomas se van a caracterizar por falla de medro y otros agentes etiológicos que se involucran. El más importante es el Cryptosporidium, en estos casos gastrointestinales. También se menciona Giardia lamblia, Campylobacter, Salmonella, Isospora belli, entre otros. Las manifestaciones neurológicas no son tan frecuentes, pero se pueden presentar en el 6 al 14%, y una vez que se presentan son graves, mortales y pueden dejar secuelas dentro de los patógenos que se involucran más, es Toxoplasma gondii, virus, ecovirus, criptococos, Mycobacterium bovis, Streptococcus pneumonia. En la piel, las manifestaciones más características van a ser abscesos, celulitis, dermatitis fúngica e impétigo. Y también es importante tener bien claro que estos pacientes, hasta el 80%, pueden presentar trastornos de neoplasias y autoinmunidad. Las neoplasias se describen del 12 al 30% de los pacientes, y uno de los hallazgos más característicos es la neutropenia. Recordemos que los neutrófilos que también expresan CD40 no son estimulados por CD40 ligando y se pueden encontrar bajos, por lo que se va a presentar del 40 al 80% de los pacientes neutropenia. Este es un resumen de todas las manifestaciones clínicas y los hallazgos inmunológicos que se presentan en estos pacientes, que bueno, ya los hemos mencionado. El cuadro clínico va también, se debe de sospechar entre aquellos pacientes que tengan mayor susceptibilidad a infecciones con desregulación inmunológica o que haya antecedentes de familiares afectados, con los hallazgos laboratoriales, que es la disminución de las inmunoglobulinas, con excepción de IgM, que van a estar normales o aumentadas, y cuando se hayan descartado otras causas de inmunodeficiencia. El diagnóstico se hace determinando los niveles de inmunoglobulina, así como evaluando también la subpoblación de los linfocitos. Recordemos que las inmunoglobulinas se van a encontrar bajas, con excepción de la IgM, que va a estar normal o aumentada. La cantidad de los linfocitos B y T se va a ver normal. Recordemos que lo que va a afectarse son las señalizaciones, la producción de anticuerpos y citocinas que también van a ser producidas por los linfocitos T. La expresión de la proteína pues no se va a encontrar en este síndrome, y el diagnóstico definitivo va a ser el estudio molecular, que nos va a dar la mutación que se encuentra, que la que se describe es la inserción de 6 nucleótidos en el exón 1 de CD40 ligando. También cómo se va a afectar la línea mieloide, que ya mencionamos que se va a producir neutropenia. En la biometría hemática es importante que pues intentemos ver cómo están los neutrófilos. También se puede presentar anemia y también trombocitopenia, aunque en menor cantidad. Importante los antecedentes familiares. Y aquí nada más pues hacer énfasis a que existen algunas formas de expresión parcial de las proteínas y el CD40
puede llevar a que se presente síntomas de una forma tardía. Básicamente tener en cuenta esto. Aquí tenemos centro germinal normal. Recordemos que al no formarse los linfocitos B en memoria con el cambio de isotipo, no se van a observar los centros germinales. Aquí vemos que casi no se observa en los nódulos linfáticos y aquí un centro germinal normal. El diagnóstico, pues, se va a hacer buscando la expresión, como ya lo hemos mencionado. Este es un resumen del CD40 ligando, entonces, en donde se va a abordar según si esté normal, reducida o ausente. Si está ausente, pues ya hacemos el diagnóstico de deficiencia de CD40 ligando y se debe de hacer el estudio molecular para identificar la mutación. El tratamiento va a ser dirigido a 4 pilares. Uno de ellos es la terapia con inmunoglobulina de reemplazo, la profilaxis con antibiótico de infecciones, el trasplante de células madres hematopoyéticas, que es la única opción curativa de estos pacientes, y la neutropenia, que puede ser cíclica en ellos o permanente, que se puede tratar con el factor estimulante de colonias de granulocitos. La terapia de inmunoglobulina, como sabemos, la administración tanto endovenosa como subcutánea. En el caso de la endovenosa, la dosis que va de 300 a 600 miligramos por kilo de peso cada 3 o 4 meses, pudiéndose reajustar la dosis según las infecciones, y también la vía subcutánea que se puede utilizar para la administración de ella. En cuanto a la profilaxis antibiótica, el trimestoprim con sulfamethoxazol, la dosis de 5 miligramos por kilo 3 veces por semana, así como la citromicina, 250 miligramos al día. La administración del factor recombinante estimulante de granulocitos, que se puede hacer en los pacientes que presentan neutropenia con un 90% de respuesta. Las dosis se van a ajustar según si son cuadros leves o cuadros graves, pero debe de suspenderse lo más rápido, ya que se asocian con tipos de leucemia neutrofílica o neoplasia maligna. El tratamiento de elección, que como ya mencionamos es el trasplante de células madre hematopoyética, debe de realizarse en algunos casos, porque debemos de considerar que la enfermedad de injerto contra huésped está presente, así que se debe reservar para los casos o fenotipos graves o pacientes que tienen infecciones difíciles de controlar. Existen nuevas opciones terapéuticas como la administración de CD40 ligando humano recombinante o el interferón gamma humano recombinante o terapia génica, pero todavía faltan muchos estudios para que se establezcan como parte del tratamiento de este síndrome. Debe de realizarse también las medidas preventivas para pues prevenir algunas infecciones como por ejemplo Cryptosporidium, que es un patógeno frecuente en estos pacientes que puede afectarlos grandemente, o Giardia, entre todos los que ya mencionamos. Evitar el uso de piscinas, contacto con animales de granja, así como perros y gatos, y también en cuanto a las vacunas, que no se los describí, pues se deben de evitar las vacunas de virus vivos. Este es integramos el tratamiento, que es inmediato, debe de ser inmediato una vez que se hace el diagnóstico, con la profilaxis de infecciones, medidas básicas de higiene y la terapia de reemplazo. Si el paciente tiene un fenotipo leve, tanto leve como grave, el tratamiento debe ser inmediato. Si es grave, debemos de plantearnos el trasplante de células madre hematopoyéticas. Y si se encuentra neutropenia, pues el uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos puede ser una alternativa. Este es un caso reportado en la literatura de un paciente de 2 años que presentó un cuadro neurológico y se encontró que fue por toxoplasma. Recordemos que no son tan frecuentes, pero pueden ser graves y mortales una vez que se presentan. Vamos a hablar del tipo 2, esa es una deficiencia de la enzima citidina desaminasa inducida por activación. Recordemos que este es un enzima importante para que se dé el cambio de isotipo y la hipermutación somática. El efecto se va a encontrar en el cromosoma 12p13 y la presentación clínica pues es de inicio temprano, igual con cuadros similares de infecciones sinopulmonares a el ligado al X o al tipo 1. La característica o la diferencia de esta deficiencia de enzima es que van a predominar los síntomas de autoinmunidad. Entonces es muy importante al momento de sospechar aquellos pacientes que presenten más estos datos clínicos, pues podría ser por la deficiencia de estas enzimas.
Vemos aquí, recordando lo que está señalado en el círculo rojo, ahí tenemos a la enzima citidina desaminasa que va a actuar sobre las cadenas de ADN para que se dé el cambio de isotipo de inmunoglobulina. También esta enzima va a influir en el aumento de la afinidad del anticuerpo por el antígeno mediante la hipermutación somática, y al no estar presente se va a romper, no se va a producir estos dos procesos importantes. Las otras vías pues van a estar normales, la señalización, la interacción de CD40 con CD40 ligando, que lo vemos en la unión de ambos linfocitos. Y por esta razón, la línea mieloide no se va a ver afectada en estos pacientes con la deficiencia de la enzima. No vamos a encontrar neutropenia ni trombocitopenia, porque pues el CD40 que está presente en estas células, pues iba a ser estimulado por el ligando CD40. Este es un resumen de los síntomas y las mutaciones que se presentan en el 12P13. También los síntomas que se pueden observar, que son infecciones sinopulmonales, gastrointestinales, similares al cuadro que ya describimos. Las terapias de reemplazo de inmunoglobulinas, como el tratamiento de células madres hematopoyéticas, pues ya de igual forma, nada más como ellos cursan con infecciones de autoinmunidad, pueden requerir el uso de terapias inmunosupresoras. Los hallazgos, pues de igual forma, inmunoglobulinas bajas, con IgM dentro de lo normal. Todos esos pacientes con hiper-IgM van a tener respuesta a vacunas pobres ausentes, porque recordemos que no logra hacerse el cambio de isotipo, no se van a formar las células B de memoria, que es la forma por la cual actúan las vacunas. Por ende, no va a haber ninguna respuesta. El número normal de células T y B se va a encontrar, porque lo que van a fallar son otros mecanismos que ya los hemos ido revisando. Este es un caso de la deficiencia o el tipo 2 de esta enzima de un lupus eritematoso tumidus, que es un subtipo de lupus crónico cutáneo de un paciente de 23 años que debutó con lesiones. Y bueno, es para que también lo relacionemos con los trastornos de autoinmunidad que se pueden producir en estos pacientes con hiper-IgM tipo 2. Vamos a ver ahora el síndrome de hiper-IgM tipo 3, en donde se va a dar una deficiencia de CD40. Recordemos que CD40, nos vamos a ubicar aquí en la imagen, es la proteína que va a estar en los linfocitos B, pero no solamente está en los linfocitos B, sino que también está en células de la línea mieloide. Como ya lo vamos a recordar, se puede encontrar en células dendríticas, en monocitos macrófagos, en neutrófilos, y al no estar esta proteína, pues no va a ser estimulada por el CD40 ligando, por lo que vamos a tener alteraciones con las cadenas de señalización en el linfocito B y también en otras células mieloides. El tipo 3 es raro, la mutación se encuentra en BQ12, Q1312. Las manifestaciones clínicas van a ser similares al síndrome ligado al X. El tratamiento va a estar basado en los mismos pilares fundamentales del abordaje en cuanto a la terapia de tratamiento, y en ellos pues sí vamos a encontrar neutropenia diferente al tipo 2, las inmunoglobulinas bajas con excepción de la M, y bueno, los demás hallazgos que ya hemos mencionado. Hablaremos ahora del tipo 4, que es un trastorno autosómico recesivo. Aquí no se conoce bien cuáles son los mecanismos, sin embargo, se ha visto que va relacionado con la deficiencia de la enzima citidina desaminasa, que ahí estamos hablando del tipo 2, así que va a ser muy similar la forma de presentación. Igual van a destacar los trastornos de autoinmunidad en este tipo 4. Se van a encontrar hallazgos similares, que son la deficiencia de estas de las inmunoglobulinas en general, excepto de la M, igual pobre respuesta a vacunas, el número total de células TB normales y los mitógenos que van a estar normales. El tipo 5, que es la deficiencia de una enzima muy importante para que se dé el cambio de isotipo y se dé también la recombinación somática, que es la deficiencia uracil ADN glicosilasa. Si esta enzima no está, tampoco se van a producir los cambios necesarios en las cadenas de ADN para que se lleve a cabo el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas, así como la hipermutación somática. Entonces, esta va a tener características similares al tipo 2, a la deficiencia de la citidina, de la enzima citidina desaminasa. Y bueno, de igual forma vamos a encontrar las inmunoglobulinas bajas, con excepción de la inmunoglobulina M. En cuanto al pronóstico, según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias,
Se realizó un estudio de 56 pacientes en donde la tasa de supervivencia fue del 20% en pacientes que presentaban el síndrome de CD40 ligando o ligado al X. También se realizó otro estudio en 38 pacientes iraníes, en los cuales la supervivencia fue de 10 años en el 67.8%. Las principales causas de muerte son por neumonía, encefalitis, malignidad e insuficiencia hepática. El trasplante de células madre hematopoyética debe de realizarse en aquellos pacientes que cursan con fenotipos graves o con infecciones difíciles de tratar, y se debe hacer antes que se hayan producido los trastornos hepáticos. La terapia de reemplazo con inmunoglobulina es fundamental para la profilaxis de las infecciones y complicaciones posteriores. Como conclusiones, el síndrome de hiper-IgM se caracteriza por infecciones bajas o por niveles, de inmunoglobulinas bajas, ausentes de IgG, IgA e IgE con niveles normales o aumentados de inmunoglobulina M. Se caracteriza por diferentes mutaciones que afectan el cambio de isotipo de inmunoglobulina, así como la recombinación somática. El diagnóstico temprano es muy importante y la terapia de reemplazo o el trasplante de células madre hematopoyética es la única opción curativa en estos pacientes. El síndrome, como conclusiones personales, pues saber que el síndrome de hiper-IgM puede debutar de diferentes formas, pueden ser tempranas o tardías, debe de plantearse su sospecha ante cualquier paciente que presente infecciones recurrentes y mala evolución clínica. Y bueno, los síndromes de hiper-IgM pues requieren un diagnóstico temprano para que se dé un abordaje adecuado y mejore tanto el pronóstico como la calidad de vida de estos pacientes. Por último, invitarlos a la 33 reunión científica anual Highlight que está en las plataformas online y que ya se pueden registrar escaneando el código de barra. Y bueno, hasta aquí la presentación del caso clínico del día de hoy. Muchas gracias.